Ahora tenemos lo que sería la novela. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre una novela y un cuento? Sé que la mayoría van a decir, pues la extensión. Y sí, esa es una de las diferencias más evidentes entre lo que sería el cuento, perdón, entre lo que sería el cuento y lo que sería la novela. Y además la novela nos da esta posibilidad de también meterle más de lo que serían los diálogos. Si bien en el cuento también podemos meter diálogos, precisamente por la extensión que es menor, no podemos meter tantos como en el caso de una novela. Aquí pueden ver, por ejemplo, una de las partes que componen la novela Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, también escritora mexicana. Esta es una historia que tiene que ver con un hecho que es real, que tiene que ver con la revolución mexicana, pero obviamente tiene muchísimo de ficción, porque como ya quedamos, bueno, y como les comentaba, sí, la extensión es una de las cosas importantes y en el caso de esta novela, es una novela que entra dentro de los parámetros en cuanto a medida, porque también vamos a ver que existe lo que se le conoce como novela corta o novele, y que precisamente habla desde este aspecto de lo que sería la flexibilidad en cuanto a cómo se están creando las nuevas formas, porque la novela o novela corta es más reciente a la novela. Y bueno, en la novela igual tenemos esta posibilidad de que sean hechos reales y ficticios al mismo tiempo, como en el caso de esta obra llamada Los recuerdos del porvenir, en donde vemos partes en donde mencionan situaciones históricas de aquí de México, pero también vamos a ver situaciones que incluso pueden rayar en algo que es ilógico porque no es algo que pueda suceder dentro de la realidad que conocemos. Y como les decía, tiene la facultad la novela de que nos permite meter diálogos. Ajá. Aquí hay que tener cuidado de que al meter los diálogos, sobre todo cuando estamos creando, no metamos los diálogos de una manera en la que termine siendo un texto de carácter dramático, que es algo que obviamente verán más detenidamente con este Abdías, que ya tuvieron la oportunidad ahorita de escuchar. ¿Y cuál sería, digamos, esta diferencia entre meter diálogos en una novela y el estarlo haciendo dentro de un texto dramático? Bueno, en la novela nosotros vamos a necesitar, al igual que dentro de la mayoría de las narraciones, llámese cuento, relato, vamos a necesitar de un narrador. Y este narrador es el que nos va a ir diciendo qué es lo que está aconteciendo dentro de esta historia. Y precisamente este narrador es el que nos va a dar la pauta para que entre el diálogo. Si yo solo tengo diálogos y a un lado información que complementa este diálogo, por ejemplo, con una acción, por ejemplo, dijo, ¿cómo te ha ido? Y a un lado lo dijo enojada, golpeando la mesa. Esto ya sería una acotación y ya tendría que ver con lo dramático. Ajá. Pero si el narrador hace su trabajo y dice algo en donde pueda meter ese diálogo, como llegó Francisca y le preguntó a Feliciana, ¿cómo has estado? Lo dijo en un tono
que parecía realmente molesta. Entonces, ahí tenemos que puede ser lo mismo, pero la forma en la que lo presentamos hará estas diferencias. Y entonces decimos, bueno, ok, la extensión. ¿Y qué extensión tiene que tener la novela? Bueno, de entre lo que serían 60,000 y 200,000 palabras o 150 a 1,200 páginas. Ahí sí que dependerá de cada persona. Y en lo que es la novela corta pueden ser desde, creo que la más corta que conozco es de 50 páginas. Algunas personas consideran que si no son de 80 para arriba, no se le puede considerar novela. Pero como les comento, eso cada vez se ha ido moviendo más y más. Ya no está tan estructurado como de, tiene esto que estar aquí, esto tiene que estar acá. Y lo vamos a ver. Cada vez es más difuso el límite entre un género y otro. Y además la diferencia que podemos encontrar entre la novela y el cuento es que los personajes tienen mayor profundidad dentro de la novela. ¿Por qué? Porque nos lo exige la misma extensión. También lo más probable es que necesitemos más personajes. Porque no solamente es una acción la que se desarrolla, son varias al tiempo, pero una tiene preponderancia. Es la más importante. Y dentro de lo que es el cuento, pues solamente es una y ahí gira todo. Ahora, lo que sería el relato, bueno, les leo el fragmento y luego me paso a lo que sería el relato, porque sí me importa dejar como muy claras cuáles son las diferencias entre estos tres, porque muchas veces relato y cuento se utiliza como sinónimo uno de otro, no lo son, pero vamos a ver que sí, que realmente tienen tanto en común que por eso llega a generar este tipo de problemas. La diferencia es realmente muy simple y obviamente, si nos da esta facultad de irse desdibujando los límites, también dentro del cuento y el relato se va a ver que sí, también sucede. Tan es así que, por ejemplo, dentro de lo que sería la novela corta y el cuento largo, también está esta desdibujación del límite. Y entonces dice el fragmento. La figura del general Rosas surgió en el centro oscuro del jardín y avanzó hasta el grupo olvidado en el corredor de doña Matilde. Él es el único que tiene derecho a la vida. Se dijeron rencorosos y se sintieron atrapados en una red invisible que los dejaba sin dinero, sin amores, sin futuro. Es un tirano. ¿Qué le vas a decir al señor si él le vio con sus ojos? Desde que llegó a Ixtepec, no ha hecho sino cometer crímenes y crímenes y crímenes. En la voz de Segovia había una ambigüedad. Casi parecía envidiar la suerte de Rosas, ocupado en ahorcar agraristas en lugar de sentarse en el corredor de una casa mediocre a decir palabras inútiles. Debe pasar momentos terribles, se dijo, sintiendo una emoción aguda. Los romanos tampoco tenían la concepción ridícula de la piedad, y menos frente a los vencidos, y los indios son los vencidos. Mentalmente hizo con el pulgar la señal de la muerte, tal como la veía en los grabados de su historia romana. Somos un pueblo de esclavos, con unos cuantos patricios, y se sentó en el palco de los patricios a la derecha de Francisco Rosas. Desde que asesinamos a Madero no tenemos sino una larga noche que expiar, exclamó Martín Moncada, siempre de espaldas al grupo. Sus amigos lo miraron con rencor. ¿Acaso Madero no había sido un traidor a su clase? Pertenecía a una familia criolla y rica, y sin embargo encabezó la rebelión de los indios. Su muerte no solo era justa, sino necesaria. Él era el culpable de la anarquía que había caído sobre el país. Los años de guerra civil se siguieron a su muerte
habían sido atroces para los mestizos que sufrieron a las hordas de indios, peleando por unos derechos y unas tierras que no les pertenecían.